Doctor, compañeros, muy buenas tardes. El día de hoy, nuestro grupo conformado por Alejandro Lomas, Carlos López, Nicole Naranjo, Nicole Acosta, Andrés Navarrete y quienes habla Alexander Ping, vamos a hablar acerca de la vulneración de los sistemas automatizados de información, el elemento normativo en el tipo objetivo del delito informático y la diferencia entre los delitos informáticos propios e impropios. Voy a hablar sobre los sistemas automatizados de la información. Bueno, la automatización de procesos se refiere a la capacidad de un sistema tecnológico para ejecutar una serie de tareas que originalmente son realizadas por seres humanos. Dicha automatización también controla, corrige y hace visible el estado de los flujos de trabajo y tareas y genera reportes de todo el proceso. Un aspecto muy importante de la automatización de procesos es la realimentación. A través de ella el sistema evalúa, compara y hace correctivos en tiempo real, bajo ciertas restricciones preconfiguradas y sin intervención humana. Adicionalmente, la automatización de procesos se puede programar para que se ejecute en determinado momento, dependiendo del resultado de procesos previos o de determinados factores. Esto permite la planificación de tareas a futuro. La automatización del sistema del transportador, al igual que la mecanización, depende de las máquinas para ejecutar funciones, muchas de las cuales se realizaron primero manualmente. La mecanización se puede ver como el trampolín entre el trabajo manual y la automatización, pues elimina la necesidad de trabajo físico, pero los operadores aún son necesarios para supervisar las operaciones de la máquina y proporcionar mantenimiento y retroalimentación. Las máquinas automáticas se integraron a la perfección en innumerables industrias, desde la realización de tareas de fabricación hasta el manejo de las centrales telefónicas. En la vida cotidiana, nos encontramos con sistemas automatizados cada vez que utilizamos un cajero automático. El nivel de dependencia humana es alto, al igual que las funciones que les confiamos. Estas pueden ser administrar nuestras finanzas, nuestras llamadas telefónicas, nuestras computadoras, etc. Con tal conjunto de funciones, no es sorprendente que no todos los sistemas automatizados sean iguales, dependiendo de la función exacta. Una de varias herramientas diferentes puede ser responsable de un sistema automatizado: una red neuronal artificial, sistema de control distribuido, interfaz de máquina humana, control de supervisión y adquisición de datos o un controlador lógico programable. Bueno, al hablar de vulneración de esos sistemas de automatización, estamos hablando de desventajas, pero específicamente de una desventaja en cuanto a seguridad. Sin embargo, vamos a revisar algunas desventajas adicionales en primera instancia antes de hablar de la seguridad. Vamos a hablar de tres desventajas que pueden ser indispensables y que debemos saberlas. La primera es el temor a ser excluidos de sus puestos de trabajo. Bueno, pues los empleados pueden enfrentar este temor. Sin embargo, las empresas que automatizan sus procesos tienen la capacidad de generar más puestos de trabajo. Esto porque son más prósperas y eficaces y pueden abordar una mayor cantidad de proyectos y atender a más clientes satisfechos. Como segunda desventaja tenemos el costo de inversión. Bueno, implementar una solución de automatización de procesos implica una inversión inicial considerable. Sin embargo, este factor debe analizarse en comparación con los beneficios que generará en términos de productividad y cumplimiento. Pero eso no es todo. La implementación de soluciones en la nube genera costos notables inferiores a las soluciones no automatizadas de tecnología, a los costos que tenemos actualmente. Y como tercera desventaja tenemos la pérdida en la flexibilidad. Modificar los flujos de trabajo de las tareas y procesos puede implicar cierta rigidez. Esto se minimiza con un proceso previo de consultoría y planificación. El mismo debe ofrecerte el proveedor de la solución. De igual manera debes hacer una elección inteligente del producto de automatización. También se debe fijar en que sea versátil y escalable en relación a la transformación que va a tener una empresa en el futuro. Esto es en cuanto a las desventajas. A continuación, mi compañero. Muchas gracias, Alexander, y saludos a todos. Bueno, en cuanto al fenómeno informático, sabemos que es una realidad incuestionable e irreversible, porque definitivamente la informática se ha cimentado entre nosotros para no apartarse fácilmente. Ello es consecuencia del continuo y progresivo desarrollo del campo de la informática aplicada en la actualidad, en todos los aspectos de la vida cotidiana. Así, por ejemplo,
la utilización de las computadoras en la industria, el comercio, la administración pública, en instituciones bancarias y financieras. Esta verdadera invasión de la computadora se da en todos los ámbitos de las relaciones socioeconómicas y ha motivado que muchos discurran ya de una auténtica era informática, porque en efecto estas dimensiones de nuestra vida no se ven afectadas o dirigidas o controladas por el ordenador, ya sea de manera directa o indirecta. Incluso en determinados casos las computadoras no solo son utilizadas como medios de archivo o también procesamiento de información, porque también se les concede la capacidad de adoptar automáticamente decisiones. Esto es cuando hablamos de sistemas de automatización, porque podríamos admitir que para conseguir una prevención efectiva sobre una vulneración a estos sistemas, se requiere, pásale por favor, Nicole. En primer lugar, un análisis objetivo de las necesidades de protección y de las fuentes de peligro, porque una protección eficaz contra la criminalidad informática presupone, ante todo, que estas víctimas conozcan las correspondientes técnicas de manipulación, así como también las formas de encubrimiento. Pásale, por favor. Las principalidades vulnerabilidades de estos sistemas de automatización están relacionadas con la pobre o inadecuada política de seguridad, también una inexistente definición formal de un programa de sensibilización y formación sobre seguridad, directrices también de seguridad, pocas o inexistentes auditorías, carencias de un plan específico ante desastres y también una brecha relacionada con la gestión del cambio de configuración. Pásale, por favor. También podríamos hablar de vulnerabilidades de plataforma que se deben a la propia plataforma del hardware que la compone, del software y de la protección contra el software malicioso o malware también mal llamado. Estas también son destacadas y relacionadas con la desactualización de equipos y su software, una desactualización por más de 15 años, también configuraciones por defecto y carencias de copias de seguridad, pérdida de configuraciones, accesos remotos mal configurados, contraseñas mal definidas o nulas, también controles de autenticación a equipos y software inadecuados, entre otros. Pásale, por favor. Y las vulnerabilidades de red pueden ser de la configuración de la red, del hardware y del perímetro. También se dan en la monitorización y autenticación de las comunicaciones y de conexiones inalámbricas. Y todas estas están relacionadas con la arquitectura de una red inadecuada que no tiene medidas de seguridad o inadecuadas también, un control y configuración del flujo de datos inadecuado, configuraciones no almacenadas, es decir, no tener copias de seguridad, contraseñas no cifradas y con valores por defecto, puertos físicos, hablamos del hardware no asegurado, replicaciones inexistentes en redes críticas, un perímetro de seguridad inexistente, cortafuegos mal configurados, que también se puede dar, configuración de control de la red para redes no destinados a sistema de control industrial, en caso de que sea una industria exactamente, una monitorización inexistente, también uso de protocolos no cifrados, una autenticación de protocolos inexistentes en cualquier nivel, comprobaciones de integridad inexistentes, una autenticación entre el cliente inalámbrico y el punto de acceso que sea inadecuado y protección de datos en las conexiones inalámbricas también inadecuadas o malas, ¿no? Y en este caso, las vulnerabilidades más comunes que se presentan a nivel de industria, y no solo a nivel de industria, sino en todos en todos los aspectos o las empresas o las organizaciones más comunes, son la falta de autenticación de los mensajes, la falta de cifrado de los mensajes, ataques de intermediarios, ataques de denegación de servicio, desbordamiento de buffer y entre otros. Pásale, por favor. Entonces podemos concluir que los sistemas de automatización se encuentran frecuentemente amenazados por ataques cibernéticos debido a la nula o también pobres medidas de seguridad implementados por el aislamiento a sistemas que son externos de ellos. Entonces, en este caso es importante señalar que es imposible conseguir un sistema totalmente seguro frente a ciberataques. Y de hecho, en la opinión de los autores, la primera medida de seguridad parte del hecho de ser plenamente conscientes de esta premisa, que no todo sistema es totalmente seguro. Sin embargo, los autores introducen un conjunto de orientaciones de seguridad que pretenden servir de guía para indicar a estos diseñadores qué aspectos se deben tener en cuenta en el diseño de los sistemas de automatización y, por supuesto, en este caso, orientar a las víctimas más vulnerables de estos ataques. Eso en cuanto a mi exposición. Muchas gracias.
Buenas tardes con todos. Prosiguiendo con la exposición, ahora vamos a centrarnos más en el análisis jurídico, precisamente penal, de los delitos informáticos. Y es importante comenzar con analizar el elemento normativo en el tipo objetivo de los delitos informáticos. El primer eje sobre el cual vamos a centrarnos es en la definición del delito informático y sus aspectos generales. Eh, Podemos decir que el delito informático es aquel ilícito digital que implica todas aquellas operaciones ilegales realizadas por medio de Internet o que tienen como objeto destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes en Internet, y en sí cualquier daño o cualquier perjuicio que se cometa hacia algún ordenador informático. De esta manera, la tipicidad la podemos entender como la descripción conceptual de diferentes conductas humanas que son prohibidas por la ley. Esta descripción constituye la estructura del tipo penal en la que deben analizarse estos elementos constitutivos. Pero antes de dar paso al análisis de los elementos del tipo penal, es importante precisar que nuestra legislación penal ecuatoriana tiene un punto de vista finalista. Así, el artículo 25 del COIP dice que los tipos penales de la tipicidad informática se describen como los elementos de las conductas penalmente relevantes. En la actualidad debe ampliarse la tipificación del delito informático, ya que esta es una manera para poder sancionar a aquellas personas que tienen como finalidad afectar el patrimonio, honra y muchas veces hasta la vida de las personas. Y es algo lo cual no está bien tipificado o regulado en nuestra legislación penal actualmente. El tipo penal está compuesto de dos elementos importantes, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento objetivo abarca el lado externo de la conducta y está integrado por un elemento normativo, que ya hablaremos en la siguiente diapositiva, el cual es el sujeto activo y el sujeto pasivo, así como el bien jurídico lesionado y el nexo causal. El elemento subjetivo, en este caso, pertenece a la parte psíquica del sujeto activo, que realiza la acción de un tercero y está conformado por el dolo y la culpa. Es decir, en el elemento subjetivo va a estar la realización del delito como tal. El sujeto activo, por su parte, es la persona con conocimiento en informática, como por ejemplo los hackers, que comúnmente son los que cometen este tipo de delitos. El sujeto activo puede ser definido como el que realiza la conducta delictiva o ilícita, como ya les había mencionado. Estos delitos no pueden ser cometidos por la generalidad de las personas, sino que se requiere de cierto nivel de preparación, inteligencia, educación y conocimiento. Son comunes en ciertos sectores de la comunidad donde se tiene acceso, ya sea por la ocupación o disponibilidad de medios, a determinadas oportunidades que facilitan la comisión de estos delitos. Se observó también que en las últimas décadas se fueron formando comunidades virtuales de ciberespacio, que contenían una filosofía y una ética propia a partir de casos seleccionados en los cuales existían ataques a organizaciones y empresas provenientes del exterior. Tal es el caso de los hackers que ya había mencionado, que son sujetos hábiles en violar la seguridad de los sistemas informáticos. También los crackers. Los crackers son sujetos hábiles en violar y destruir softwares y hardwares. Los sujetos hábiles en la propagación de virus, entre otros. Existe una infinidad de personas que pueden encajar en el sujeto activo de los delitos informáticos. Estos perfiles pueden presentarse juntos o en un mismo individuo o separados. Por lo general existen organizaciones delictivas como Anonymous, los cuales se dedican también a cometer este tipo de actos. Haciendo un breve resumen y una enumeración de los diferentes puestos de trabajo que pueden ocupar personas que cometan este tipo de delitos, encontramos a los siguientes. Pueden ser programadores, auditores informáticos, analistas de sistemas, ingenieros electrónicos, operadores, supervisores, personal técnico y de servicio, funcionarios superiores y, en fin, cualquier persona que tenga conocimiento en informática. Centrándonos en el sujeto pasivo, es sumamente importante analizarlo. ¿Por qué? Porque mediante él podemos conocer los diferentes ilícitos que cometen los delincuentes informáticos, con objeto de prever las acciones antes mencionadas, debido a que muchos de estos delitos son descubiertos casuísticamente por el desconocimiento del modus operandi de los sujetos activos y por lo difícil que resulta la investigación para fiscales y policías
de poder dar con los actores intelectuales y que ejecutan estos actos. Con respecto al sujeto pasivo, podemos decir que es el ente sobre el cual recae la conducta de acción u omisión realizada por el sujeto activo, es decir, aquel que sufre las consecuencias en razón del comportamiento efectuado por el victimario. Utilizando el presente ensayo, la presente exposición, la expresión ente para referirnos no solo a personas físicas, sino también a entidades como bancos, compañías, aseguradoras, entes estatales, organizaciones empresariales, escuelas, y en fin, cualquier tipo de persona jurídica que mantenga un sistema informático, los cuales son susceptibles a sufrir estos daños cometidos por los delincuentes cibernéticos. Hasta aquí mi exposición. Gracias, Andrés. Doctor, bueno, el día de hoy yo les voy a hablar acerca del bien jurídico. Los constantes avances tecnológicos en materia informática han propiciado la aparición de nuevos conceptos, generando asimismo la modificación de otros tantos. Es por eso que, según la Real Academia Española, la información se la ha definido como enterar, dar noticia de algo, y que en términos legales hubiese significado tan solo una simple acumulación de datos, pero se ha ampliado transformándose en un valor, un interés social valioso, con frecuencia cualitativamente distinto, dotando de autonomía y objeto del tráfico. Y es que en esta sociedad la información y los servicios que la misma ofrece han pasado a ser un interés commercium. Esto es un bien de consumo cuyo valor económico es muy elevado. Hoy en día nos resulta suficiente solo poseer la información. Además, es necesario tener la capacidad de almacenarla, tratarla y tramitarla eficientemente. De allí que la información es entendida como tal, como el bien jurídico que se debe proteger. Además, también debe ser entendida como un proceso en el cual se englobe los tres supuestos. En este sentido, podemos sostener que el interés social digno de tutela penal debe ser la información almacenada, tratada y transmitida a través de sistemas informáticos como un valor económico de la actividad de una empresa o de una persona natural o jurídica. Ahora bien, también es necesario determinar si estamos ante un bien jurídico penal individual o si más bien el interés tutelado es de carácter colectivo. Si tenemos en consideración que estamos ante un interés social vinculado a la actividad empresarial, toda vez que la información se convierte en un valioso instrumento de la actividad de esta empresa, el bien jurídico, es decir, en este caso la información, se encontraría incardinado dentro de los llamados delitos socioeconómicos. Y por ello es muy importante que se dé una tutela social a este tipo de bien jurídico protegido. Yo también les voy a hablar acerca del nexo causal, que esto es determinar la relación de dependencia entre el delito y el resultado cibernético a partir del concepto fundamental de lo que se le denomina la conexión virtual. Esto es una reflexión de orden general, que no se trata de establecer una relación de dependencia analógica o física entre una acción y un determinado resultado material, sino de determinar la relación de dependencia entre el delito y el resultado cibernético a partir del concepto fundamental de conexión virtual. En este sentido, la esencia del nexo causal en los delitos informáticos no es otra cosa que el ingreso de instrucciones electrónicas a un sistema informático y la forma en que este sistema responde ante el mismo u otro sistema. Es decir, que se debe relacionar a través de un racionamiento lógico. Es por eso que en esta nueva década podemos relacionar que ya no solo existe un nexo causal, sino que existe un nexo causal virtual, puesto que este se compone de patrones informáticos que son desarrollados netamente con tecnología. Hasta aquí mi exposición. Gracias, Nico. ¿Me puedes ayudar con la siguiente diapositiva? Gracias. A continuación vamos a hablar sobre la diferencia entre delitos informáticos propios e impropios, proponiendo ejemplos para un mejor entendimiento. Los delitos informáticos impropios, en estos el objeto de protección lo es preponderantemente la información y su posibilidad de circulación, pero no de manera exclusiva, pues de paso se protegen otros bienes jurídicos. ¿Me puedes pasar la diapositiva, por favor?
Por ejemplo, se estudiarían aquí las manipulaciones de la información en las cuales se ocasionan daños patrimoniales. En otras palabras, la utilización de los medios informáticos supone un quebranto a un bien jurídico tradicional, pero además existe una afectación de la información en sí misma, al quebrantarse la seguridad y fiabilidad de un sistema informático. Por ejemplo, la estafa, utilizando propaganda falsa para que una persona realice una inversión en un negocio inexistente. Los delitos informáticos propios. El objeto de lesión lo es la información y el dato en sí mismo, considerando estos están relacionados con un comportamiento delictivo que por cualquier medio tecnológico afecte la información y los datos informáticos en sí, concluyendo que en este tipo de delitos el bien jurídico protegido es la información, sin perjuicio de la consideración de otros bienes merecedores de protección conjunta, como por ejemplo el crear una página web falsa de un banco con el único propósito de que una persona crea que está ingresando a la real, siendo la finalidad de quien crea la página web apropiarse de las claves de seguridad de una cuenta corrientista para transferir fondos de una cuenta a otra y apropiarse así de los fondos. ¿Puedes, por favor, ayudarme a la siguiente diapositiva? Gracias. Esta clasificación permite a su vez abrir la puerta de algunas especies del delito informático propio e impropio que fundamentalmente remiten a delincuencias que afectan el derecho de la intimidad, delitos del ámbito socioeconómico, delitos abusivos a las comunicaciones telemáticas y asimismo a otros delitos. Los tipos de delito específicamente importantes en el área de la privacidad tienen que ver netamente con la protección de los datos introducidos en base de este tipo y que por fuerza o necesidad las personas deben entregar, como sería las historias clínicas, la historia del crédito personal, asimismo las bases de datos de los empleadores, la seguridad social, los datos policiales y la seguridad. Aquí ingresan los antecedentes y los registros. Y en el último tiempo, las bases construidas en el comercio con fines de fidelización de la clientela o los contentivos de datos que personas integrantes de un especial gremio, partido político o confesión religiosa, datos que entrañan aspectos del núcleo básico de la privacidad. Estos datos alusivos a la intimidad pueden generar delincuencia específica como la divulgación de datos que podrían perjudicar al interesado en su ámbito laboral, como por ejemplo, o en todo caso, ser ocasión de actividades comerciales como el delineamiento de perfiles de consumo que se logra por medio de cookies y que generan el abusivo spamming. Toda esta problemática alusiva a la protección de la intimidad en punto de los datos almacenados en base nace con el derecho alemán en los años 70 y se ve también en el italiano y español hacia los 80. En Colombia se introduce en el año del 2018 con la regulación del habeas data que apenas hace semanas se ha tratado de regular entre nosotros. Esto es todo en cuanto a mi exposición. Doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Doctor, compañeros, buenas tardes. Bueno, como grupo hemos llegado a unas conclusiones que consideramos importantes. Y puedes pasarle, Nico, por favor. La primera es que debemos entender que la automatización de procesos se refiere a la capacidad del sistema tecnológico para ejecutar una serie de tareas que originalmente sean realizadas por los seres humanos. Este proceso de automatización puede referir en muchas ocasiones un miedo, y este miedo obviamente es justificado hasta cierto punto por las personas que realizan trabajos. Sin embargo, esto nos permite planificar el futuro y programar estos nuevos trabajos automatizados para que para que tanto las personas como las empresas tengan mejores réditos. Además, pudimos determinar que existen varias formas de vulnerar un sistema de automatización, mismas que ya fueron mencionadas a detalle por mis compañeros, pero estas están relacionadas con la pobre o inadecuada política de seguridad, la inexistente definición formal de un programa en la propia plataforma del hardware del software. Además, pueden ser vulneradas tanto la red como los protocolos de comunicación, es decir, tienen muchas formas de ser vulneradas. Ahora bien, en general, debemos recordar que todo tipo penal cuenta con un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo es el que se refiere en el lado externo de la conducta.
y está integrado por elementos normativos, como pueden ser el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico lesionado, nexo causal entre la acción y el resultado, mientras que el elemento subjetivo se refiere a la parte psíquica del sujeto activo que realiza la acción y está conformado por el dolo y la culpa. ¿Por qué es importante mencionar esta pequeña conclusión? Porque todos los delitos, puedes pasarle, Nico, por favor. Todos los delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal deben cumplir con ciertas características. Sin embargo, cuando nosotros analizamos los delitos informáticos, podemos darnos cuenta que tienen ciertas peculiaridades, tanto en el sujeto activo como en el sujeto pasivo, así también en el bien jurídico protegido y nexo causal. Para hacer una pequeña referencia de lo que ya mencionaron los compañeros, el sujeto activo del delito en materia materia informática es una persona con cierto estatus económico, porque no cualquiera puede realizar estos delitos. Y aún así, y también si nos ponemos a ver el sujeto pasivo, nos referimos a un ente, porque no solo personas físicas, sino también entidades pueden ser sujetas de esta vulneración de derechos. Y como última conclusión, nosotros entendimos que pudimos establecer la diferencia entre delito informático propio e impropio, siendo los delitos informáticos impropios no solamente los que se vulnera el bien jurídico, que para estos delitos son información, sino también se vulneran otros ya conocidos, mientras que los delitos informáticos propios únicamente van a vulnerar la información, que es el bien jurídico que protegen estos delitos que están tipificados, es decir, el dato en sí mismo. Hasta aquí mi intervención.